Al trabajador se le paga por un trabajo realizado, ¿no? ¿Y por qué cuando las empresas tienen aumentos de la producción y aumentos de ventas y aumentos de beneficios no se les paga más a sus trabajadores? ¿Por qué cuando hay menos lucha obrera, menos sindicación, menos resistencia en general al capitalismo, se paga menos a los trabajadores? Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar... Tengo obras en mi casa, me cago en Dios. No solo hay obras, sino que además está Hugo Beria en el cuarto de aquí al lado. Él no sabe que estoy grabando esto, me va a querer matar. Lo siento, Hugo, tío. Ya me ayudarás a grabar otro, pero es que estás con el jet lag que no hay quien te despierte. Ni el martillo, ni nada. Bueno, vale, vamos a centrarnos. Como ya sabéis, esto es parte de una serie de formaciones que estamos dando sobre el libro de Introducción al Comunismo, que tengo aquí. Es un libro en el que se tratan de manera introductoria muchos conceptos del marxismo que son esenciales. Y en la parte de economía, después de haber hablado de qué es la mercancía, qué es el trabajo, qué es el valor de uso, qué es el valor de cambio, vamos a explicar no solo los distintos tipos de trabajo que encontramos en el capitalismo, sino otros términos muy importantes como son la fuerza de trabajo y el trabajo, que nos permitirán entender al completo la teoría de la plusvalía, que explicaremos en el próximo vídeo. La teoría de la explotación del hombre por el hombre, desarrollada por Marx y defendida por el marxismo. Como siempre, dejaré por aquí arriba las antiguas formaciones que hemos dado para toda la gente que quiera vérselo todo seguido. Estamos haciendo una lista de reproducción que yo creo que al final tendrá tropecientos vídeos, pero servirá para al menos tener un abanico de todo lo que representa esta introducción al marxismo. Así que sin más dilación, empezamos. En el anterior vídeo introducimos parte de este vídeo hablando de qué era el trabajo, ¿no? Esa actividad del hombre destinada a transformar a la naturaleza para cumplir un objetivo, cubrir una necesidad que se objetivizaba, o mejor dicho, se veía reflejada en el pensamiento del hombre. Para hacer esta actividad el hombre utilizaba instrumentos de trabajo. Una de las primeras aclaraciones sobre el trabajo que hace Marx en El Capital y que aquí también encontramos es la diferenciación entre trabajo simple y trabajo cualificado o complejo. El trabajo simple hace referencia a todos los trabajos que no requieren una formación previa, es decir, que cualquier persona en condiciones medias o normales de una sociedad puede realizar. Sin embargo, el trabajo calificado requiere una formación previa. Nosotros hablaremos en términos de trabajo simple en todo lo que queda en el bloque de economía, ya que, como también decía Marx, el trabajo cualificado realmente se puede dividir en unidades múltiples de trabajo simple. Es decir, aunque esto lo veremos más tarde, una hora de trabajo de una persona calificada se paga por parte del empresario más caro que una unidad de trabajo simple que no requiere una formación. Lo que hay que tener claro es la diferencia entre trabajo simple y trabajo complejo, y que aquí, cuando hablamos de trabajo, hablamos de un trabajo simple que no requiere una especialización o formación previa concreta. Por ejemplo, está el trabajo de joderme el vídeo del vecino, que estoy hasta los cojones. Es la mi forma de llevarlo, ¿vale? Si te molesta, Carlos, lo siento. Por cierto, si quieres mandarle un saludo a nuestros suscriptores, que la última vez no te dejé, esta es tu oportunidad. Vale, gracias. La siguiente diferenciación que se hace en el ámbito del trabajo y que es muy importante entender para entender el valor de cambio, que el otro día empezamos a explicar, pero al que le voy a dedicar un vídeo entero porque me parece un tema complejo, muy debatido y a la vez que se entiende muy poco por parte de los liberales, esta diferenciación es la de el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Nosotros, cuando hablamos de un trabajo concreto en la sociedad, estamos haciendo referencia a lo que diferencia a unos trabajos de otros. Es decir, cuando te preguntan de qué trabajas, tú dices lo que te diferencia de otros trabajos. Soy profesor, soy mecánico, trabajo en una fábrica o soy basurero. La cuestión es que cada trabajo tiene una forma de hacer concreta. El trabajo concreto es el trabajo que crea el valor de uso, es decir, lo que crea la mercancía y que permite que esa mercancía cubra una necesidad. Para elaborar esa mercancía, cada trabajo concreto requiere de unas herramientas concretas, de unos procesos concretos, de un número de personas concretas, etcétera, etcétera. Si yo trabajo de pintor y tú trabajas de escritor,
encontraremos la diferencia en nuestro trabajo, pues por ejemplo, yo utilizo un pincel, tú utilizas un ordenador para escribir. La base sobre la que trabajo son paredes, la base sobre la que trabajas tú son folios en blanco o páginas de Word. Y así continuamente. En una hora de mi trabajo se basa en estar pintando una pared y hacer capas para conseguir tal. Una hora de tu trabajo se basa en pensar ideas y transcribirlas en forma de texto. Esos son los elementos diferenciadores de cada uno de los trabajos. Trabajo concreto. Y por otro lado está el trabajo abstracto. El trabajo abstracto representa los elementos en común que tienen entre sí todos los trabajos concretos. Es decir, a ti cuando te están preguntando de qué trabajas, puedes responder de muchas maneras concretas. Soy carpintero, soy basurero, etc. Pero todas estas cosas tienen una cosa en común, que es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto se entiende como una inversión de esfuerzo físico y psíquico o intelectual para realizar ese trabajo. Ese elemento en común es lo único que nos permite comparar trabajos entre sí, quitando todo lo concreto. Lo que crea el valor que hay detrás de un producto, es decir, lo que crea ese valor de cambio que comparamos en un mercado, mi móvil vale 50 botellas de agua o 5 euros, mi coche vale 70 sillas. Estas comparativas y esa capacidad de comparar valor la conforma realmente la comparación del trabajo que hay detrás de cada uno de esos productos. Es decir, el trabajo concreto sería el creador del valor de uso y el trabajo abstracto sería el creador del valor de cambio. Realmente el trabajo concreto es algo que sí existe durante toda la historia de la sociedad, porque es el trabajo en sí mismo concretado en la producción de cosas, pero el trabajo abstracto es algo que solo existe en tanto en cuanto comparamos trabajos entre sí. Es decir, si yo no tengo la necesidad de intercambiar productos porque el modo de producción de mi sociedad es distinto al que conocemos hoy en día, puede ser por ejemplo el comunismo primitivo o el comunismo como fase superior del capitalismo, ¿no? Como esa superación, realmente ahí el trabajo abstracto no tiene ningún sentido, porque yo ya no estoy comparando trabajos y ya no rigen ni la ley del valor, ni la ley de la competencia, ni nada por el estilo. Mientras que la producción en el capitalismo se basa en el intercambio de mercancías, la producción en el socialismo se basa en cubrir las necesidades y que cada uno produzca en base a su capacidad. Por lo que el intercambio no existe tal y como lo conocemos hoy. Sé que es un tema complicado, yo por experiencia en las formaciones sé que la diferencia entre trabajo concreto y trabajo abstracto le cuesta mucho entender a la gente, pero es algo útil para también entender futuras cosas que explicaremos, sobre todo sobre la teoría del valor. Solo quiero que os quedéis con la idea. Si yo puedo intercambiar el esfuerzo de un profesor con sueldos por horas, con el esfuerzo de un carpintero al cual también se le paga por horas, es porque tienen un elemento en común, y eso es el trabajo abstracto. Recordad que aquí una hora de trabajo siempre estamos hablando de un trabajo simple. Obviamente una hora de trabajo complejo también aporta un valor distinto a una hora de trabajo simple. Con que tengáis claro estas diferencias es suficiente para pasar a los siguientes dos conceptos, que es el concepto de trabajo social y trabajo privado. En el capitalismo lo que ocurre es que el trabajo se nos presenta como algo privado, como algo aparentemente individual basado en los intereses aislados de una persona, para la cual trabajas y después vende los productos que producís en ese centro de trabajo. La apariencia privada del trabajo no solo se ve en el ámbito del empresario que produce para cubrir sus beneficios, sino también en el trabajador, que sufre lo que se conoce a nivel económico como la alienación. El concepto de alienación, aunque se utiliza en términos de conciencia social normalmente, de defender los intereses que no son tuyos o de tu enemigo directamente, realmente viene del concepto de alienación económico desarrollado por Marx. La alienación económica que sufren los trabajadores en el capitalismo se basa en que el trabajador cada vez está más apartado del producto de su trabajo, es decir, él trabaja para un empresario el cual le paga en forma de salario su fuerza de trabajo, que no su trabajo, y después el trabajador no es propietario de esa producto final, de esa mercancía que se vende en el mercado. Realmente se separa al trabajador de la riqueza que produce. Cuando hay escasez, cuando hay crisis, el trabajador paga con el hambre y con la miseria la falta de riqueza nacional, la cual disfrutan de manera parasitaria esa clase dominante que no trabaja. La alienación también produce esa sensación de que el trabajo es algo privado y alejado de la realidad, que yo trabajo para ganarme mi dinero, para poder comer y dar de comer a mis hijos. Pero la realidad es que, en primer lugar, el trabajo siempre ha sido algo social, es decir, el trabajo es lo que hace al hombre, es lo que hace a la sociedad, es su eje central.
Y no se puede entender el trabajo como algo individual. Incluso en las sociedades donde cada unidad personal o familiar dentro de la sociedad producía para autoabastecerse, existen conexiones, existen divisiones sociales del trabajo que hace que una parte de la sociedad se dedique a una cosa y una parte de la sociedad se dedique a otra, tengan que intercambiar o que compartir esa producción de otras maneras. No existe el trabajo como algo aislado y como algo sin vínculo social. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que en el capitalismo estamos en un modo de producción en el cual la socialización de la producción, que es otro concepto muy importante que desarrollaremos más adelante, es muy alta. Es decir, no solo es que dependemos más que nunca unos de otros, es decir, existe una interdependencia fortísima de toda la sociedad, sino que además los empresarios a la hora de producir también tienen que tener en cuenta la sociedad. Un empresario, por muy privado que sea el ámbito de su producción, tiene que tener en cuenta si lo que produce le interesa a la sociedad o no. Si su producto al final no encuentra salida en el mercado, si no es capaz de intercambiarse, ese empresario se va a arruinar. No existe ese trabajo como algo exclusivamente privado y ajeno a la sociedad, sino que más bien es todo lo contrario. La cosa es que en el capitalismo adquiere esa apariencia. Para resumir, la contradicción del trabajo privado y el trabajo social se ve en una sociedad donde los medios de producción se encuentran en manos privadas, pero a la hora de intercambiar en el mercado los productos producidos de manera privada por esos empresarios, tienen que adaptarse a las necesidades sociales. Y además, pues hay otros elementos, como por ejemplo que haya una división social del trabajo que hace que unas partes de la sociedad produzcan una cosa y otras produzcan otra, y se vayan complementando de manera que se acabe produciendo lo que se necesita a nivel social. Que por cierto, el capitalismo cada vez es menos capaz de cubrir esa necesidad. Por eso decimos que es un sistema obsoleto que hay que sustituir por el socialismo, por una planificación de la producción que haga que se corresponda ese carácter social de la producción con un carácter social de la propiedad. Ahora vamos a ver uno de los conceptos más importantes, que es el trabajo socialmente necesario. Cuando el marxismo dice que es el trabajo del hombre lo que aporta un valor a la mercancía, no está diciendo que es el trabajo de un hombre en particular. Es decir, no quiere decir que si tú en tu casa te dedicas a producir durante horas y horas y horas por desconocimiento un producto que después la gente produce mucho más rápido que tú, tu producto va a ser más caro que el del resto. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un boli, ¿vale? Un boli. Digamos que en la tienda de abajo de mi casa este boli me lo venden por 50 céntimos. En mi afán por la artesanía, puedo coger y plantearme un objetivo, y es, voy a producir un boli igual que este, pero no lo voy a hacer con la maquinaria que utilizan la mayoría de empresas, no lo voy a hacer con esas técnicas y con ese conocimiento, lo voy a hacer yo en mi casa con mi conocimiento casero. Incluso voy a comprar el plástico por separado, el metal por separado, voy a moldearlo yo todo manualmente, voy a encontrar las técnicas. Como os podréis imaginar, un boli de estos necesita una unidad de tiempo muy baja. Sin embargo, yo puedo estar un mes haciendo este boli, un mes literal sin dormir, porque para hacer un boli exactamente como este con mis medios, tengo que gastar mucho tiempo, porque mi conocimiento de hacer bolis es nulo. Cuando yo vaya a vender este producto al mercado, lo que ocurrirá será, obviamente, que iré a vender este producto y la gente, yo le puedo decir misa, le puedo decir, este boli ha sido forjado con la artesanía, cuesta 50 pavos, o bueno, un cálculo aún mayor, cuesta 1000 euros, cuesta 500 euros. La gente solo me va a comprar este boli por 50 céntimos. El tiempo de trabajo necesario para producir este boli no es una cuestión individual, es una cuestión social. Por eso decimos que lo que otorga valor de cambio o valor a las mercancías es la media de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía en cuestión en condiciones medias de la rama a la que pertenezca. Cuando hay avances en las fuerzas productivas, es decir, cuando la sociedad descubre nuevas maneras de producir más efectivas y reduce el tiempo por unidad producida en el proceso de producción, esas unidades pasan a ser más baratas de producir y también, por lo tanto, tienen menos trabajo, representan un valor menor y se intercambian por un valor menor en el mercado. Un teléfono móvil cualquiera requiere un trabajo socialmente necesario cada vez menor por los avances que se dan en esta rama. Hoy en día un móvil que puedes encontrar por un precio, por ejemplo, de unos 100, 200, 300 euros en el mercado, si se hubiese producido en los años 90 o en los años 80 con los medios que se utilizaban en ese momento para producir
productos tecnológicos, no costaría ese precio, sino que costaría muchísimo más. Y lo mismo ocurre con todas las ramas productivas. No son avances particulares de una empresa, no son avances particulares de una persona, son avances generales que afectan a la media de producción. Hay mucha gente produciendo lo mismo en el capitalismo, y por esto es un absurdo hablar de capitalismo con ejemplos como una persona en una isla o dos personas en un desierto intercambiando agua por diamantes. El capitalismo presupone una producción a gran escala, una explotación de los trabajadores a gran escala, una producción en masa de productos, muchos productores produciendo lo mismo y comparando su capacidad de producir esa cosa a la hora de intercambiarla por otra. Si alguien es nuevo en estos conceptos, le recomiendo de verdad que se relea el capítulo, lea otras fuentes como el que siempre recomiendo aquí, que es el Manual de Economía de la Universidad de Ciencias de la Unión Soviética, en el que se explican más detalladamente cada uno de los capítulos y conceptos que hemos tratado aquí. Recomiendo entender todos los conceptos que hemos tratado, porque sin ello es bastante difícil de entender lo que es la plusvalía. Para entender la plusvalía hay que entender dos conceptos básicos: el trabajo y la fuerza de trabajo. El trabajo ya lo hemos definido en este vídeo, pero nosotros, los marxistas, decimos que al trabajador no se le paga por el trabajo que realiza en un proceso de producción, sino que se le paga por la fuerza de trabajo. Voy a leer la definición del libro y después la desarrollaremos con ejemplos, ¿de acuerdo? La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que posee el hombre y que éste pone en acción al producir los bienes materiales. Es decir, es la capacidad de la persona que trabaja de trabajar. Lo que necesita esa persona para realizar ese trabajo día sí, día también, y que al día siguiente siga haciendo lo mismo. Lo primero que hay que entender es que en el capitalismo ocurre algo que no había ocurrido nunca, y es que la fuerza de trabajo pasa a ser una mercancía, la única mercancía en manos de los trabajadores que pueden vender en el mercado, en el que compiten con la burguesía, la clase poseedora de todos los medios de producción. ¿Qué ocurre? Los medios de producción, las fábricas, las herramientas, los combustibles, no se pueden poner en marcha sin esas capacidades que poseen los trabajadores para realizar el trabajo, para transformar la naturaleza, que es la fuerza de trabajo. Recordemos cuáles eran las características de una mercancía. Una mercancía tiene valor de uso y tiene valor de cambio. La función social, el valor de uso de la fuerza de trabajo es añadir valor en el proceso de producción. Es lo que hace que antes de producir yo pueda juntar todos los productos que voy a utilizar para producir algo, por ejemplo una camiseta, ¿no? El algodón, las agujas y el trabajador que va a coser, y calculando lo que voy a pagar yo por esto, en forma de salario, en forma de algodón que pago yo por kilos o de agujas, comparando este gasto que hago en un principio con el precio final del producto, el precio final del producto es más caro. ¿De dónde sale ese valor añadido? Es lo que realiza la fuerza de trabajo que resulta en ese valor. El valor de cambio es el valor por el que el obrero intercambia su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo, por otras cosas. ¿Cómo calculamos el tiempo de trabajo socialmente necesario que hay detrás de esa fuerza de trabajo? Son todos los productos que requiere el trabajador para poder trabajar en las condiciones que le exige el empresario. Tal vez el empresario no requiera a un trabajador cualificado, con años de estudio, que necesite una situación especialmente tranquila y de serenidad y de convivencia familiar. A lo mejor el empresario simplemente necesita trabajadores de usar y tirar, como lo que ocurre, por ejemplo, en la hostelería. Necesita trabajadores que, desesperados, van buscando trabajo y van saltando de un trabajo a otro cada 6 meses o incluso menos. Por lo que a ese trabajador no le va a tener que pagar mucho, simplemente lo que permita que ese trabajador al día siguiente siga en ese puesto de trabajo realizando lo mismo. Bueno, por cierto, el ejemplo de la hostelería es para que se entienda. Para toda la gente que me diga, no, pero hay partes de la hostelería que no producen valor. Ya lo sé que hay partes de la hostelería que no producen valor. Estoy poniendo ejemplos para que la gente entienda conceptos introductorios. Por favor. Vale. Sin embargo, hay otros trabajos que requieren, en primer lugar, una calificación previa, es decir, años de estudios y de especialización. Y además requiere unas condiciones de vida que le permitan seguir desarrollando ese trabajo. No es lo mismo contratar a alguien para realizar un trabajo que no requiera especial concentración que para ser cirujano. Entonces tú no puedes tener a los cirujanos de una sociedad viviendo en condiciones de miseria o mucho peores que el resto de trabajadores, porque no van a poder desarrollar ese trabajo. Con esto podemos entender por qué el trabajo cualificado se paga más que el trabajo simple, porque la persona que desarrolla el trabajo cualificado requiere de más inversión de tiempo
previa para realizar ese trabajo, y los productos que consume normalmente también requieren un trabajo socialmente necesario mayor para tener unas condiciones especialmente buenas o óptimas para realizar ese trabajo. Claro, ¿dónde está el límite? Porque si sabemos que el empresario lo que busca es el máximo beneficio, va a querer que el trabajador prácticamente trabaje hasta desplomarse, por lo que el valor de cambio de la fuerza de trabajo siempre iría a la baja. ¿Cuáles son los límites? Por un lado están los límites físicos de los propios trabajadores, que los empresarios tranquilos, que ya los han comprobado a nivel histórico cuando tenían a niños trabajando durante 16 horas en una fábrica, que dormían allí, acababan mutilados o muertos en la misma fábrica, no os preocupéis que ellos ya los conocen. Pero no solo es la limitación física del trabajador, sino además la lucha de clases, es decir, cuando la clase obrera se organiza para defenderse como clase, obviamente marca límites al empresario que no es capaz de rebasar. Si al trabajador se le paga por su capacidad de trabajar y no por su trabajo final, esto quiere decir que hay una parte del valor producido que no se le paga al trabajador, que es de donde viene la plusvalía. Hay gente que dice que esta teoría del marxismo de la fuerza del trabajo es falsa, que al trabajador se le paga por un trabajo realizado. Pero claro... Perdón que me ría con esto porque es que es de coña. Al trabajador se le paga por un trabajo realizado, ¿no? ¿Y por qué cuando las empresas tienen aumentos de la producción y aumentos de ventas y aumentos de beneficios no se les paga más a sus trabajadores? ¿Por qué cuando hay menos lucha obrera, menos sindicación, menos resistencia en general al capitalismo, se paga menos a los trabajadores? De verdad que es absurdo. El valor de cambio de la fuerza de trabajo es algo que está determinado por las condiciones de vida de una sociedad, por el desarrollo de la lucha de clases y de la propia sociedad de la que estamos hablando, y en cada país es distinto. Antes de seguir con el siguiente bloque, tenemos que aclarar otra cosa también, y es que normalmente el pago de la fuerza de trabajo está por debajo del valor real. ¿Cómo consiguen esto los empresarios? Es decir, ¿cómo consiguen presionar a los obreros para que acepten menos salario y tener unas condiciones de vida peores que las que requieren para desarrollar esas capacidades de trabajo, esa fuerza de trabajo? La respuesta es muy simple. La burguesía crea un ejército de trabajadores, un ejército industrial de personas que no trabajan, que presionan el mercado de trabajo y que hacen que por pura competencia entre los trabajadores que optan al mismo puesto de trabajo sean capaces de aceptar un trabajo por un valor inferior al de su fuerza de trabajo. Realmente esto ocurre en todos los países del mundo. El paro forzoso, el hecho de que exista una parte de la población sin trabajar que presiona el mercado de trabajo, es decir, que te lleva a situaciones como en las que te dirá un empresario: si tú no quieres coger este trabajo por este salario, tranquilo chaval, que ya lo va a coger el siguiente en la cola porque tengo a 200 más detrás tuya buscando un curro. Esto es una medida de presión históricamente utilizada por la burguesía y estructuralmente instaurada en todos los países del mundo, que sigue demostrando que el valor es algo objetivo que requiere de elementos objetivos que lo modifiquen. El valor de la fuerza de trabajo se paga a la baja por una burguesía que vive de la explotación del hombre por el hombre. Habiendo explicado estos términos, podemos explicar el término de salario. Realmente el salario es la expresión en dinero de ese valor de la fuerza de trabajo, es decir, cuando se le paga al obrero su fuerza de trabajo, normalmente y ya de manera genérica se le paga con un dinero que expresa de manera nominal el valor de esa fuerza de trabajo. El salario real es comparar este salario nominal en la moneda que te la estén pagando con los productos que será capaz de comprar, las mercancías que será capaz de comprar este trabajador para cubrir sus necesidades. Esta diferenciación es lo que nos permite ver si el salario realmente corresponde o no a la fuerza de trabajo, sirve para que los obreros tengan una situación de vida de miseria o no, y es lo que permite ver la relación real entre salario, fuerza de trabajo y condiciones de vida de los trabajadores. Hay que entender que el salario realmente es una expresión de esa explotación salarial. No es el empresario el que adelanta el pago del trabajo, sino que es el obrero el que adelanta con su trabajo lo que será un futuro pago por parte del empresario. Un pago que no se adecúa al trabajo realizado, sino a esas capacidades de trabajar, a esa fuerza de trabajo. Así es como podemos entender la base de lo que es la explotación asalariada, que explicaremos en el próximo vídeo. Hay que tener también en cuenta otra diferenciación, que es la diferenciación entre el trabajo por tiempo y el trabajo a destajo. El trabajo por tiempo obviamente se paga
por el realizado, sea cual sea, en un periodo concreto de tiempo. Sin embargo, el trabajo de destajo se paga por unidades de trabajo realizado. Realmente, el trabajo de destajo también es un trabajo por tiempo porque se calculan medias del valor producido y del valor que puede retribuir el empresario al trabajador para esa falsa ilusión con que a destajo puedes obtener un valor extra y quitarle al empresario algo que él no te quería dar. Es totalmente falso, ya que los empresarios calculan justamente esa capacidad del obrero de producir más o menos y te acabarán pagando el valor de tu fuerza de trabajo y lo otro se lo quedará él tanto como para reinvertirlo como para vivir a cuerpo de rey sin trabajar. No solo hablaremos de la plusvalía, sino también de leyes que rigen el capitalismo y que son imprescindibles para entender no solo qué es el capitalismo, sino por qué va a caer. La ley del valor, la ley de la competencia, de la anarquía de la producción, el fetichismo de la mercancía, etcétera, etcétera. De nuevo, muchísimas gracias a todos por vernos. Para mí es un placer hacer estas formaciones. Como siempre, suscribiros, dadle a me gusta, tenéis el Patreon en la descripción para echarnos una mano. Como siempre, subiremos la formación al iVoox, que podéis escucharlo en formato podcast. Y de nuevo, gracias de corazón, nos vemos en el próximo vídeo.